En este video vamos a hablar de un tema que es muy delicado pero muy importante, y es acerca de el origen de los libros de la Biblia. La mayoría de los libros de la Biblia se sabe que son copias o traducciones o versiones exotéricas de libros muchísimo más antiguos, de culturas muchísimo más antiguas. Para el efecto nos vamos a servir de un libro llamado Glosario Teosófico, que resume la mayoría de las obras de Elena Blavatsky, que era una filósofa rusa que junto con un equipo enorme de los mejores filósofos de su época escribieron una obra que se llama la Doctrina Secreta, donde hacen una versión comparada de la ciencia, la filosofía y de la religión, tratando de llegar a los orígenes más antiguos de todas las doctrinas y tratando de llegar a una síntesis de todas las religiones y todas las filosofías. Ella da ahí la mayoría de las claves para decodificar los libros de la Biblia, no solo de la Biblia, sino del Sagrado Corán y muchos otros libros que están escritos encriptados, están escritos en clave, porque en las épocas en que fueron escritos había y todavía existen dos enseñanzas, una para el pueblo y otra para los intelectuales y los sacerdotes, y era que el pueblo pues no tenía la escolaridad que tiene hoy en día y tal vez la madurez espiritual que nos dio la lección de la era de Piscis. Así que hoy en día se considera ya el público en general tiene una madurez espiritual y una escolaridad suficiente para entender de dónde proceden todas las religiones judeocristianas occidentales. Así que entrando en cuestión, veamos lo que dice el libro El Glosario Teosófico de la ya mencionada Elena Blavatsky sobre el origen del Génesis y de los libros de Moisés, que fueron adaptados en Egipto, posiblemente en épocas muy remotas. Pero para entrar en contexto, veamos lo que dice sobre el más antiguo y poderoso de los dioses de Babilonia, que era Bel. Dice que es una de las más primitivas trinidades, es parte de una trinidad. Anu y Bel, señor del mundo, padre de los dioses, y era creador, señor de la ciudad de Nippur, y Gea, forjador del destino, señor del abismo, dios de sabiduría y del conocimiento esotérico, y señor de la ciudad de Eridu. La esposa de Bel, o su aspecto femenino, su Shaki, era Belat o Beltis, que era supuestamente madre de los grandes dioses y señora de la ciudad de Nippur. El Bel pues original era también denominado con otras palabras, que era Enu, Elu y Kaptu. Y su hijo mayor era el dios Luna, Sin, cuyos nombres eran también Ur, Agu e Itu, que era la divinidad que presidía la capital y la ciudad de Ur, llamada en honor suyo con uno de sus nombres. Ahora bien, Ur se supone que es el lugar de nacimiento de Abraham. En la primitiva religión babilónica, la luna era como el Soma de la India, una deidad masculina, y el sol una deidad femenina. Y esto llevó a casi todas las naciones a grandes guerras fratricidas entre los que le daban culto a la luna o al sol. Por ejemplo, las contiendas entre las dinastías lunar y solar, la Chandra y Suryavansa, que eran raza lunar y la raza lunar en la antigua India. Así encontramos lo mismo, aunque en su menor escala, entre las tribus semíticas, Abraham y su padre Tera. Según se nos enseña, emigraron de Ur, llevándose con ellos su dios lunar, o su vástago, porque Jehová, Elohim, o él, es otra forma de Elu, ha sido siempre relacionado con la luna. Así que la cronología lunar judía es lo que ha llevado, o se supone que ha llevado, a las naciones, entre comillas, civilizadas de Europa, a las más grandes errores y desatinos. Merodach, hijo de Gea, vino a ser el Bel posterior y fue adorado en Babilonia, y su otro nombre, Belas, tiene gran número de significados simbólicos.
Pero veamos además lo que dice el glosario teosófico sobre Bel Shemesh. Dice, es el señor del sol, nombre de la luna durante aquel periodo en que los judíos se volvían alternativamente ya sea adoradores solares o lunares, y en que la luna era divinidad masculina y el sol una divinidad femenina. Dicho periodo abarcaba el tiempo comprendido desde la alegórica expiación de Adán y Eva del Edén hasta el no menos alegórico diluvio de Noé. Anteriormente, dice el ya mencionado glosario, escribió en un artículo Berosus, que es el que nos va a aclarar el tema que estamos tratando en este momento. Pero eso es una palabra de origen caldeo. Y dice, era un sacerdote del templo de Bel, que escribió para Alejandro el Grande la historia de la cosmogonía, tal como se enseñaba en los templos, sacada de los registros astronómicos y cronológicos guardados en dicho templo. Los fragmentos que de ella tenemos son traducciones de Eusebio, pero son sin duda alguna muy poco dignas de confianza, como podría hacerlas el biógrafo del emperador Constantino, que hizo de él un santo. Así que la única guía para dicha cosmogonía autorizada puede ahora encontrarse en los fragmentos de las tablillas asirias. Esto es muy importante porque evidentemente son copiadas casi por completo de los primitivos registros de Babilonia. Que digan lo que quieran los orientalistas, son innegablemente los originales del Génesis de Moisés, del diluvio, de la Torre de Babel, del niño Moisés flotando en las aguas y de otros sucesos. Porque si los fragmentos de la cosmogonía de Berocio, tan cuidadosamente reeditados y probablemente mutilados y con adiciones hechas por Eusebio, no constituyen una gran prueba de la antigüedad de dichos registros de Babilonia, al ver que este sacerdote de Belo vivió 300 años después de haber sido los judíos llevados cautivos a Babilonia, y los asirios podían haberlos copiado de ellos. Descubrimientos posteriores han hecho imposible tan consoladora hipótesis. Sin embargo, está ahora plenamente comprobado por sabios orientales que no solo, entre comillas, Asiria se apropió la civilización y los caracteres escritos de Babilonia, sino que además los asirios copiaron su literatura de las fuentes babilónicas. Además, en una primera conferencia, un investigador llamado Hibbert, profesor Saiz, demuestra que la cultura tanto de Babilonia misma como de la ciudad de Eridu fueron de importación extranjera, y según este sabio, la ciudad de Eridu estuvo situada ya, entre comillas, en las orillas del Golfo Pérsico 6.000 años atrás. Esto es aproximadamente en aquel mismo tiempo en que el Génesis presenta a Elohim de la nada, el mundo, el sol y las estrellas. Eso es pues un resumen muy breve de lo que puede ser el origen del Génesis judío.